Nicolás Maduro, después de años de crisis y constante presión internacional, finalmente ha decidido negociar su salida del poder, y lo más sorprendente es que lo hace a cambio de una considerable suma de dinero. Esta revelación impactante podría ser un punto de inflexión inesperado en la política venezolana. Quédate en Fama y Escándalos para descubrir todos los detalles de esta negociación secreta y lo que esto podría significar para el futuro de Venezuela. Recientemente, Nicolás Maduro ha confirmado que está en conversaciones con los gobiernos de México, Colombia y Brasil. Este anuncio fue hecho con un tono inusualmente moderado, casi suplicante, lo que refleja una posible posición de vulnerabilidad. En sus declaraciones, Maduro insiste en ser escuchado para explicar lo que él describe como una situación extremadamente compleja en Venezuela. Según él, la crisis venezolana es tan intrincada y multifacética que es difícil de entender desde el exterior. Este pronunciamiento no es fortuito, sino una respuesta directa a un reciente comunicado emitido por estos tres países, en el que se enfatiza que la entidad responsable de resolver cualquier conflicto electoral en Venezuela es el Consejo Nacional Electoral, CNE, y no el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, desde donde Maduro decidió emitir su respuesta. El comunicado también incluyó un llamado explícito para que el gobierno venezolano permitiera una verificación independiente de los resultados electorales, y crucialmente, que presentara las actas correspondientes, algo que hasta ahora el régimen ha evitado hacer. El hecho de que Maduro se haya visto obligado a responder a este comunicado indica que la presión internacional está afectando a su régimen. El rechazo de la narrativa oficial por parte de México, Colombia y Brasil demuestra que estos países no se dejan persuadir fácilmente por las explicaciones de Maduro, lo que ha llevado al mandatario venezolano a insistir en que la situación en su país es demasiado compleja para ser comprendida por observadores externos. Esta estrategia de victimización, que sugiere que su gobierno está siendo injustamente atacado por una campaña de desinformación internacional, es un intento claro de desviar la atención de los verdaderos problemas en juego. En este contexto, Maduro ha intentado proyectarse como un líder que no recurre a la diplomacia de micrófono, es decir, a la diplomacia llevada a cabo a través de declaraciones públicas y mediáticas en lugar de negociaciones discretas y bilaterales. Según sus palabras, su canciller está en constante comunicación con los cancilleres de Brasil, México y Colombia, manteniendo una relación de respeto mutuo y comunicación permanente con estos gobiernos, sin interferir en sus asuntos internos. No obstante, las afirmaciones de Maduro sobre su respeto por la soberanía de otros países y su supuesta neutralidad en los asuntos internos de naciones vecinas no resisten un análisis riguroso. A lo largo de su mandato, Maduro y su equipo han intervenido verbalmente en los asuntos internos de varios países de la región. Basta con recordar las ocasiones en que el régimen de Maduro ha lanzado críticas abiertas contra gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Estados Unidos e incluso Brasil, cuestionando la legitimidad de sus procesos electorales. Esta actitud de injerencia verbal en los asuntos internos de otras naciones revela una clara falta de coherencia en el discurso oficial de Maduro. Mientras por un lado intenta mostrarse como un defensor de la soberanía y la no intervención, por otro, no duda en criticar y cuestionar a otros gobiernos cuando estos no se alinean con sus intereses o políticas. El verdadero propósito de las recientes declaraciones de Maduro parece ser confirmar la existencia de un proceso de negociación en curso, lo cual, por sí solo, es significativo. Si Maduro estuviera en una posición de fuerza y control absoluto, no tendría necesidad de participar en negociaciones, lo que sugiere que está buscando una salida o al menos un alivio a la presión que enfrenta. El tono bajo y controlado que ha adoptado en sus discursos es un indicio de que, en el fondo, sabe que no tiene la situación bajo control. Esta moderación en el tono, a menudo utilizada por líderes en situaciones comprometidas, es una señal clara de que el terreno en el que se encuentra es más frágil de lo que él quisiera admitir públicamente. Como dice el refrán popular, la mentira tiene patas cortas, y parece que Maduro está comenzando a sentir el peso de sus propias contradicciones y de las realidades que no puede seguir ocultando. Es notable cómo Maduro intenta proyectar una imagen de prudencia y neutralidad en la arena internacional, cuando su historial muestra una actitud diametralmente opuesta. La intervención constante en los asuntos internos de otros países, desde comentarios sobre la situación política en Colombia hasta críticas al sistema electoral de Brasil, son ejemplos que contradicen directamente su narrativa de no interferencia. Estas inconsistencias no solo socavan la credibilidad de sus declaraciones actuales, sino que también exponen la hipocresía de su discurso. La imagen que trata de construir como un líder prudente y respetuoso de la soberanía de otros países choca con la realidad de sus acciones y declaraciones pasadas, donde ha demostrado estar dispuesto a intervenir cuando le conviene, sin importar las consecuencias diplomáticas. En cuanto a la cuestión electoral, Maduro ha intentado desviar la atención de la falta de transparencia en el proceso, acusando a la oposición venezolana de no aceptar los resultados del CNE y de publicar actas supuestamente fraudulentas. Según su versión, estas actas carecen de firmas de testigos, huellas dactilares y otros elementos esenciales para validar su autenticidad. Sin embargo,
Esta acusación es, en muchos aspectos, un intento desesperado de desviar la atención de un problema más profundo: la falta de transparencia y la manipulación en el proceso electoral. Según el reglamento del CNE, las actas de escrutinio deben ser entregadas a los testigos de los candidatos, un derecho que la oposición ha denunciado que no se respetó en las recientes elecciones. Esta omisión no es un detalle menor. Pone en duda la legitimidad del proceso y sugiere que el gobierno de Maduro está tratando de ocultar la verdad detrás de un velo de legalidad y formalidad. Además, Maduro ha intentado deslegitimar a figuras clave de la oposición, como María Corina Machado, sugiriendo que no tienen relevancia en el actual panorama político de Venezuela. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Machado sigue siendo una figura de gran peso en la política venezolana, y su creciente influencia es vista con preocupación por el régimen. La insistencia de Maduro en minimizar su importancia no es solo una estrategia para socavar su credibilidad, sino también un reflejo de su propia inseguridad frente a la posibilidad de que Machado y otros líderes opositores logren movilizar a un sector significativo de la población en su contra. Es evidente que Maduro reconoce la amenaza que representa una oposición unida y articulada, y sus intentos por desacreditar a sus líderes son una señal de su creciente preocupación. Por otro lado, las acciones del gobierno de Maduro no se limitan a la retórica. En los últimos meses, su régimen ha intensificado las medidas represivas, utilizando la fuerza para reprimir protestas y persiguiendo a opositores, en un intento desesperado por mantener el control. Estas acciones reflejan la verdadera naturaleza de su gobierno, que, lejos de ser prudente y respetuoso de la soberanía nacional, está dispuesto a violar los derechos humanos y las leyes nacionales para perpetuarse en el poder. La represión no solo es un signo de debilidad, sino también una señal de que el régimen está sintiendo la presión tanto interna como externa, y que se ve obligado a recurrir a métodos cada vez más extremos para mantenerse a flote. La situación en Venezuela ha llegado a un punto crítico en el que la comunidad internacional no puede seguir ignorando las violaciones de derechos humanos y la falta de transparencia en el proceso electoral. La reciente decisión de Brasil de no enviar una misión de observación a Venezuela para las elecciones presidenciales es un claro indicador de que la credibilidad del gobierno de Maduro está en tela de juicio. Este movimiento por parte de Brasil se enmarca en un contexto más amplio de creciente escepticismo internacional sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela y la falta de garantías para un proceso electoral justo y transparente. Es un golpe diplomático significativo para Maduro, que se suma a la creciente presión internacional para que su gobierno rinda cuentas por sus acciones. Maduro ha intentado defender el sistema electoral venezolano, describiéndolo como uno de los más auditados y transparentes del mundo. Sin embargo, estas afirmaciones no coinciden con la realidad que denuncian tanto la oposición como numerosos observadores internacionales. El hecho de que hasta la fecha no se hayan presentado las actas de las elecciones presidenciales es una prueba clara de que el gobierno de Maduro está tratando de ocultar los verdaderos resultados y de manipular la narrativa para mantenerse en el poder. A pesar de sus intentos por controlar la narrativa y proyectar una imagen de transparencia, es evidente que el régimen está bajo una presión cada vez mayor, tanto a nivel interno como externo. En resumen, las recientes declaraciones de Maduro, lejos de ofrecer claridad, han revelado las profundas contradicciones y debilidades de su gobierno. A medida que la presión interna y externa aumenta, es probable que veamos un endurecimiento de la retórica y las acciones por parte del régimen, pero también una mayor resistencia por parte de la oposición y la comunidad internacional. La situación en Venezuela sigue siendo extremadamente volátil, y el futuro del país dependerá en gran medida de cómo se desarrollen los acontecimientos en los próximos meses. Lo que es indiscutible es que la credibilidad de Maduro está bajo escrutinio, y con cada día que pasa, se vuelve más difícil para él sostener su versión de los hechos. El canal Fama y Escándalos continuará informando y analizando minuciosamente cada uno de estos desarrollos, ofreciendo a su audiencia una visión clara y precisa de la situación. Seguiremos de cerca las acciones del gobierno venezolano, así como las respuestas de la oposición y la comunidad internacional, para mantener informada a nuestra audiencia sobre la verdad detrás de las declaraciones y las implicaciones de los acontecimientos tanto a nivel nacional como internacional. En un contexto donde la información veraz es más crucial que nunca, nuestro compromiso es con la verdad y la transparencia, para que los venezolanos y el mundo puedan comprender lo que realmente está sucediendo en este momento crítico de la historia del país.